Vamos a hacer la lectura directamente ahora del texto, así que bienvenidos a este programita que es breve para ir tratando sobre estos asuntos, sobre la preparación de la celebración matrimonial. Así entonces el Papa habla en el numeral 212 y siguientes sobre la preparación próxima al matrimonio. Señala pues todas las cosas normales como son pues las invitaciones, los vestidos, las fiestas, el presupuesto, todo lo que conlleva la preparación al matrimonio. Sin embargo, dice el Papa que invita a los novios a que sean valientes, a ser diferentes, que no se dejen devorar por la sociedad de consumo de la apariencia. Lo que importa, dice, es el amor que los une, fortalecido y santificado por la gracia. Ustedes son capaces, dice, de optar por un festejo austero y sencillo para colocar el amor por encima de todo. Así que los agentes de pastoral y la comunidad entera pueden ayudar a que esta prioridad se convierta en lo normal y no en la excepción. Invita también el Papa, como lo hacen algunas parejas en las parroquias, suelen llegar las parejas pidiendo el texto bíblico que se va a leer para meditarlo, para ponerlo en alguna hoja especial, y por eso el Papa invita ahora también a hacer esta reflexión previa. Dice el Papa de que quizás los novios a veces pues en realidad no perciben el peso teológico y espiritual que tiene el consentimiento, invitando a acercarse a la lectura y reflexión del consentimiento matrimonial. Las palabras pues son claras: yo me entrego a ti, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Son las palabras que conlleva pues el consentimiento. Y cada una de estas palabras, dice el Papa, deben ser reflexionadas para que en el momento en que se celebra el sacramento, pues sean capaces no solo de repetir las palabras que las encuentran escritas en el ritual, sino que a la vez sea una vivencia espiritual que realmente es lo que hace el sacramento. Se insiste ahora que en la vida matrimonial se tenga en cuenta los fines del matrimonio. Los fines del matrimonio son, en primer lugar, la capacidad de amar, la visión unitiva, el amor. Y lo segundo es la visión procreativa. Por eso diríamos, la preparación al matrimonio conlleva estos dos elementos importantes. Primero, la unión sacramental, como ya el Papa lo ha indicado, y lo segundo es esta visión procreativa, la unión unitiva y la visión procreativa que va a entrar dentro del lenguaje estrictamente sacramental. Pues el texto bíblico pues dice que los dos llegan a ser una sola carne. Por lo tanto, esto es lo que pide el Papa, de que se tenga conciencia de que tanto en la celebración litúrgica como en la noche de bodas, pues se tenga en cuenta este grado de espiritualidad que debe darse. Y él llega a decir, ¿verdad? Son sus propias palabras, que dice: el significado procreativo de la sexualidad, el lenguaje del cuerpo y los gestos de amor vividos en la historia de un matrimonio se convierten en una ininterrumpida continuidad del lenguaje litúrgico. Y la vida conyugal viene a ser, en algún sentido, liturgia. Así pues, entonces, para abrirse un poquito a esta visión, se hace necesario hacer una reflexión mucho más profunda sobre el sentido que tiene el matrimonio en su relación de la sexualidad.
El Papa también insiste en algo que es necesario. Dice él que en el matrimonio, pues aparte de leer las lecturas bíblicas, meditarlas, habrá que ir meditando sobre los signos. Y concretamente él habla de la comprensión de los anillos que se intercambian y de otros signos que forman parte del rito. En el caso nuestro, pues los signos significativos que tenemos en el ritual, pues en primer lugar es la entrega de los anillos, segundo las arras y tercero pues el lazo que se van colocando. Cada uno de estos pues tiene su propio significado. Así que la liturgia nupcial es un evento único que se vive en el contexto familiar y social de una fiesta. No se aleja de la fiesta, recordando pues que Jesucristo asistió a una boda, dice, en Caná de Galilea, y ahí manifestó su gloria. Por tanto, pide el Papa de que se hagan la reflexión de la lectura, la reflexión de los signos y sobre todo que la fiesta sea un signo cristiano como el que vivió Jesús en Caná. Pide ahora, sí, acompañar en los primeros años de la vida matrimonial, porque es verdad que los jóvenes contraen matrimonio, pero algunos, ¿verdad? No son todos, pero sí algunos, pues solo celebran el rito matrimonial y se desaparecen de las celebraciones, se desaparecen de la pastoral. Y entonces es importante, como lo insiste ahora el Papa, indicando que el matrimonio ciertamente se trata de una cuestión de amor, que solo puede casarse, solo se pueden casar los que se eligen libremente y se aman. No obstante, cuando el amor se convierte en una mera atracción o en una afectividad difusa, esto hace que los cónyuges sufran una extraordinaria fragilidad cuando la afectividad está en crisis o cuando la atracción física decae. El Papa señala que esto puede suceder, que la atracción física decaiga y que por lo tanto las personas dejen de amarse. Por otra parte, insiste el Papa en que ciertamente hay un desafío pastoral. El desafío pastoral pues consiste en descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo acabado. Al contrario, dice el Papa, pues es cuestión de paciencia, es cuestión de comprensión, de tolerancia y generosidad, porque se ha iniciado la vida matrimonial y vendrán pues las dificultades normales que se dan dentro del matrimonio y son oportunidades de crecimiento. Dice, recuerdo un refrán de que decía que el agua estancada se corrompe, se echa a perder, dice el Papa. Es lo que pasa, dice, cuando esa vida de amor en los primeros años del matrimonio se estanca, deja de estar en movimiento, deja de tener esa inquietud que la empuja hacia adelante, la danza hacia adelante con ese amor joven, la danza con esos ojos asombrados hacia la esperanza, no debe detenerse. En el noviazgo y en los primeros años del matrimonio, la esperanza es la que lleva la fuerza de la levadura, la que hace mirar más allá de las contradicciones, de los conflictos, de las coyunturas, la que siempre hace ver más allá. Como notan, el Papa invita a ese enfoque de una tarea que se ha comenzado y que se lleva a feliz término. El camino, dice el Papa, implica pasar por distintas etapas que convocan a donarse con generosidad. El impacto inicial, caracterizado por una atracción marcadamente sensible, se pasa a la necesidad del otro percibido como parte de la propia vida. De ahí se pasa al gusto de la pertenencia mutua, luego a la comprensión de la vida entera como un proyecto de los dos, a la capacidad de poner la felicidad del otro por encima de las propias necesidades,
y al gozo de ver el propio matrimonio como un bien para la sociedad. Así que la maduración del amor implica también aprender a negociar. No es una actitud interesada, un juego de tipo comercial, sino en definitiva un ejercicio de amor mutuo, porque esta negociación es un entrelazado de recíprocas ofrendas y denuncias para el bien de la familia. En cada nueva etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar los acuerdos de manera que no haya ganadores y perdedores, sino que los dos ganen, dice el Papa. En el hogar las decisiones no se toman unilateralmente y los dos comparten la responsabilidad por la familia, pero cada hogar es único y cada síntesis matrimonial es diferente. Por eso él pide que en realidad cada matrimonio vaya haciendo su propio camino, que los matrimonios no son similares, sino que son diferentes. Cada quien va haciendo su propio proyecto de vida. Pasa el Papa a señalar algunos aspectos relevantes en la vida matrimonial, como son las rupturas matrimoniales. Dice el Papa que una de las causas es tener expectativas demasiado altas sobre la vida conyugal. Cuando se descubre la realidad más limitada y desafiante de lo que se había soñado, la solución no es pensar rápida y responsablemente en la separación, sino asumir el matrimonio como un camino de maduración, donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios para hacer crecer al otro. Es posible el cambio, el crecimiento, el desarrollo de las potencialidades buenas que cada uno lleva en sí. Cada matrimonio es, dice el Papa, una historia de salvación. Y esto supone que se parte de una fragilidad que gracias al don de Dios y a una respuesta creativa y generosa va dando paso a una realidad cada vez más sólida y preciosa. Quizás la misión más grande de un hombre y una mujer en el amor sea esa, la de hacerse el uno al otro más hombre o más mujer. Hacer crecer es ayudar al otro a moldearse en su propia identidad. Por eso el amor, pues dice el Papa, es artesanal. Cuando uno lee el pasaje de la Biblia sobre la creación del hombre y de la mujer, ve que Dios primero plasma al hombre, después se da cuenta de que falta algo esencial y plasma a la mujer. Y entonces escucha la sorpresa del varón. Ahora sí, esta sí, dice el texto. Y luego uno parece escuchar ese hermoso diálogo donde el varón y la mujer se van descubriendo. Porque aún en los momentos difíciles, el otro vuelve a sorprender y se abren nuevas puertas para el reencuentro, porque aún en los momentos difíciles, el otro pues comienza a sorprender y en cada etapa vuelven a plasmarse el uno al otro. El amor hace que uno espere al otro y ejercite esa paciencia propia del artesano que se heredó de Dios. Ciertamente el matrimonio, las personas no, pues toda vocación se va haciendo en el tiempo. Hay un llamado de Dios y artesanalmente, dice el Papa, pues se va configurando según la llamada que se tiene, en el caso concreto del matrimonio, a alcanzar ese perfil tan alto que es la vocación a la santidad dentro del matrimonio. Insiste el Papa para la Iglesia, para toda la Iglesia, que el acompañamiento debe alentar a los esposos a ser generosos en la comunicación de vida, de acuerdo con el carácter personal y humanamente completo del amor conyugal. El camino adecuado para la planificación familiar presupone un diálogo consensual entre los esposos
el respeto de los tiempos y la consideración de la dignidad de cada uno de los miembros de la pareja. En este sentido es preciso descubrir el mensaje de la encíclica Humane Vitae en los numerales 10 al 14 y la exhortación apostólica Familiares Consorcio, numerales 14, 28 al 35, para contrarrestar una mentalidad a menudo hostil a la vida. La elección responsable de la paternidad presupone la formación de la conciencia, que es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que ésta se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella, tomado de la Gaudium et Spes, numeral 16. Así que en la medida en que los esposos traten de escuchar más en su conciencia a Dios y a sus mandamientos, entonces van descubriendo no solo su propia vocación, sino que se animan a cumplir con esta tarea. Así lo dirá el Concilio Vaticano II en Humane Vitae, también la Humane Vitae en el numeral 11. También se debe hacer que estos métodos respeten el cuerpo de los esposos, fomenten el afecto entre ellos y favorezcan la educación de una libertad auténtica. Por tanto, los esposos están llamados a llevar adelante, como se dijo al comienzo, en los fines del matrimonio, la vía unitiva y la vía de la procreación. Se van realizando como esposos en este conocimiento mutuo y en la búsqueda de objetivos comunes de acuerdo a la voluntad de Dios. Dejamos aquí nuestra lectura y los invito a hacer lectura de los numerales 223 en adelante para una próxima exposición.